9:20. Siguen aumentando los muertos en Ecuador, 570 tras el fuerte terremoto del sábado último. En el Perú, el Instituto Geofísico advierte sobre el largo silencio sísmico de Chimbote y Pisco. Tenemos aquí la visita de varios especialistas para poder continuar en este análisis, porque finalmente primero el dolor y la preocupación de lo que viene ocurriendo en Ecuador, pero que fundamentalmente nos hace pensar inmediatamente en que nosotros estamos también sujetos a cualquier imponderable en ese sentido. Estamos con el doctor en Ingeniería Sismo Resistente y Dinámica Estructural, Enrique Simbor, de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. La arquitecta María del Carmen Delgado, especialista en construcción sismo resistentes de la Fundación Swiss Contact, y el contaminante Rodolfo Sablich, director de Hidrografía y Navegación de la Marina. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Por dónde ingresamos? A ver, ¿cuál es el tema primero que pudiéramos tocar en esta situación? Vamos a hablar, por ejemplo, de el aislamiento, de alternativas en realidad para minimizar el impacto de posibles terremotos en las edificaciones. Perfecto. ¿Puedo empezar? ¿No? Sí, gracias ante todo por la invitación. Sí, bueno, desde el año 1985 en Japón se empieza con esta tecnología. Acérquese un poquito al micro. Denominada como el aislamiento sísmico. Ya son más de 10.000 edificios a nivel mundial diseñados y construidos con esta tecnología. En Japón llegan a 5.000 casas aisladas, más de 3.000 con dispositivos de disipación de energía. Esta técnica es tan desarrollada a nivel mundial que incluso países con una población muy limitada como Armenia y Nueva Zelanda tienen edificaciones de patrimonio cultural, escuelas, centros de defensa civil, hospitales y viviendas con aislamiento sísmico. En Armenia ha llegado a 200, es el país con aislamiento sísmico de los países en desarrollo con mayor aplicación. Esta técnica, lo que permite, el concepto de la técnica del aislamiento sísmico, es que modifica la interacción que tiene la estructura con el suelo. Cuando ocurre un sismo, el suelo se mueve por debajo de la estructura, dejándola prácticamente estacionaria. ¿A través de qué? De la inserción de dispositivos que tienen una flexibilidad muy menor comparada con la flexibilidad de la estructura y que filtran el movimiento. Entonces, durante un sismo esta estructura no va a tener ningún daño, en teoría. En sismos muy fuertes la estructura sí va a sufrir algunas fuerzas de inercia, pero comparada con una estructura de diseño convencional, va a ser ocupable y va a tener una funcionabilidad inmediata. ¿Y en términos de costos, aumenta mucho? Eso depende mucho de las normas que se utilizan. Por ejemplo, hay normas muy conservativas, como las de Estados Unidos, que limitan ese uso. Por eso es que en Estados Unidos, en edificaciones comunes, no se utilizan. Más se utilizan dispositivos de disipación de energía. Pero hay otras normas, como las normas de Armenia, en las normas de Japón, en las normas de Italia, donde se ha liberado el uso y se saca provecho de ese concepto, de que durante un sismo la estructura no sufre una fuerza de inercia, está estacionaria. Y a raíz de eso es que la estructura se puede diseñar con unas cargas de inercia muchas veces menores que las cargas de un diseño convencional. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo dimensionar mis elementos, hacerlos de menor espesor, por decirlo de alguna manera, tener otra configuración, tener una mejor repartición de ambientes, sacar provecho. Y a raíz de eso es que yo puedo tener una economía, en términos generales, de un 10-20% incluso, dependiendo de la configuración de la estructura. Pero esta técnica solamente puede ser aplicada para construir, no cuando ya hay un edificio. Porque si usted dice que eso se pone bajo los cimientos, son 10-12 metros bajo nivel de la tierra. Los movimientos, lo que yo digo es separar el movimiento del suelo de la estructura. El interfaz de aislamiento sísmico puede ser localizado como por debajo de la estructura, o sea, en los cimientos, puede ser localizado en el primer piso, puede ser localizado en el primer subsótano,
pueden ser localizados en el segundo piso. Incluso yo puedo utilizar un edificio superior que funcione, que aísle el movimiento de la parte restante, la que está por debajo. ¿Y cuánto cuesta eso? Bueno, esto depende de los fabricantes. Porque el problema es que si la solución es carísima, pues entonces regresemos para que no se caiga el edificio. Pero lo que usted tiene que analizar es no la solución, el costo a corto plazo, sino los beneficios a largo plazo. Obviamente. Eso en una sociedad ideal. En una sociedad ideal. Bueno, el aislamiento sísmico, como le digo, en el peor de los casos nos puede dar costos iguales en materiales con la construcción convencional. La tendencia, hasta donde llegaba nuestra imaginación, era que para evitar que el edificio se caiga en un terremoto tiene que meterse cualquier cantidad de concreto armado y, en fin, la máxima de firmeza. Y yo le puedo explicar eso. Y le hemos llamado a eso antisísmico, precisamente. No, eso es sismo resistente. El concepto de la filosofía de la ingeniería sismo resistente nos dice que durante un sismo leve, la estructura, bueno, la edificación no debe tener daño estructural. Puede colapsar los vidrios, las particiones. Durante un sismo raro, la estructura simplemente no debe colapsar. ¿Qué quiere decir? Que en un sismo de diseño raro, la estructura lo único que nos va a ofrecer es resguardo de vida. Nosotros vamos a poder salir de toda esta edificación y si ocurre una réplica, por menor que sea, la estructura puede colapsar. O sea, ella ya cumplió su rol de soportar, de resistir el sismo de diseño a través del daño. Porque o sea que eso yo vivo en una casa que ha soportado tantos terremotos, no es garantía de que vaya a soportar más. No, lo que sucede es que dependiendo de cuándo fue construida la vivienda y todo lo demás. No, lo que pasa es que hay gente que te dice, no, esta casa es fuerte porque tiene 70 años. Todas las edificaciones están destinadas a sufrir daño durante un sismo para poder absorber esa energía. De acuerdo. O sea, y eso muchos ingenieros y especialistas no saben. O sea, lo diseñan sin entender totalmente lo que están aplicando. Veamos otra experiencia que es la de la arquitecta María del Carmen Delgado. Bienvenida, arquitecta. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poquito. Bueno, trabajo en la institución Swiss Contact, que es una fundación suiza de cooperación para el desarrollo técnico, y estamos desarrollando un proyecto denominado Construya Perú. Su objetivo es mejorar las condiciones de vida de la población a través de la promoción de las prácticas constructivas seguras, saludables y sostenibles. ¿En qué consiste realmente? O sea, primero hemos hecho una investigación en la zona de Villa El Salvador, que también es muy aplicable a los conos de todo Lima, para ver cómo están hechas las viviendas, cómo está la constitución de cada vivienda. Bueno, primero la naturaleza del suelo, ¿no es cierto? También, un suelo arenoso, su suelo es de arenas eólicas, o sea que es muy inestable. Y realmente hemos visto que ahí la gente está construyendo muchos con cimientos corridos, que tienen concreto pobre, que realmente debería tener otro diseño, tal vez de cimentación, pero encima de eso a veces construyen su segundo piso y lo hacen mal, o hacen voladizos, o hacen cosas que no deben construir ahí. Entonces, nuestra labor, aparte de la investigación, hemos detectado cuáles son las 50 malas prácticas constructivas, las cuales hemos compartido con el Ministerio de Vivienda, el Viceministerio de Construcción, y también con Censico, porque la parte que estamos viendo nosotros es capacitar a los maestros, o sea, maestritos, porque son informales, que ellos dicen que saben de construcción, pero en realidad hay muchas malas prácticas que ellos están aplicando, ¿no? Y nuestra otra parte es la sensibilización a los propietarios, porque uno como propietario tiene que saber a quién contrata y cómo están construyendo su casa, aunque sea lo mínimo indispensable, y sobre todo que sus viviendas sean elaboradas por profesionales, o sea, los planos de las viviendas sean elaboradas por profesionales, para que puedan cumplir con las garantías del diseño sismo resistente, como mencionaba el doctor. ¿Qué es lo que se puede hacer cuando se constata que hay casas numerosas construidas de mala manera y que no dan garantías en caso de un sismo? Bueno, en el caso de la autoconstrucción de viviendas, más o menos de 1 o 2 pisos que se detectan, la idea es reforzarlas. También hemos hecho un estudio, ¿cuánto costaría una vivienda con buenas prácticas? O sea, una vivienda normal, supongamos que cueste 100.000 soles, y luego una vivienda de malas prácticas. La vivienda de malas prácticas es mucho más barata, sale como 70.000 más o menos, pero a la hora que le agregamos el reforzamiento, tanto de cimientos, de columnas, de muros, de losas, sobrepasa el 90%, o sea, llega como a 140.000, 160.000 soles. O sea, es mejor construir de un inicio con buenas prácticas.
Dentro de estos temores, naturalmente que la población experimenta y siente, y por otra parte, en realidad siempre el problema de la improvisación y de la falta de dinero, de la informalidad creciente, de todas maneras tenemos algunas instituciones, como es el caso de la Marina, que puede ayudarnos para alertar un tsunami a las costas del país. ¿En qué punto estamos? Esto es algo que se está aplicando en varios países, sobre todo en Japón. Bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Efectivamente, Raúl, como usted lo ha mencionado, para el caso específico de la Marina, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, nosotros nos encargamos de recibir los parámetros sísmicos ante la presencia de un sismo, tanto de origen cercano como origen lejano. Como todos sabemos, el 85% de los tsunamis que se generan en el mundo se generan en el Océano Pacífico, que sí que tenemos al frente. Sí, o sea que estamos el menos pacífico de los... sí. Por lo menos por ese vector de los tsunamis no es tan pacífico. Y efectivamente, para el caso de sismos de origen cercano, trabajamos muy de la mano con el Instituto Geofísico del Perú. Ellos, a través de un protocolo que hemos trabajado, tienen un tiempo para hacernos llegar los parámetros del sismo, y nosotros, de acuerdo a unos umbrales, calculamos y evaluamos si esto generaría o no una ola de tsunami. Y en base a ello daríamos la alerta de ser una situación de observación y de monitoreo, y si no, automáticamente la alarma. Como en algunos casos ya lo hemos mencionado, sobre todo para los habitantes de las líneas costeras, cuando tengamos un sismo o un temblor o terremoto en la cual perdamos un poco el equilibrio, es un sismo que se podría decir que está arriba del 7.5, el sismo mismo es la alarma. ¿No? O sea, no hay que esperar que pasen de alerta a alarma, porque por la distancia del punto de generación a nuestra línea de costa, la ola podría llegar en 15 minutos. Nosotros lo trabajamos lo más rápido posible, tal vez en 8 o 9 minutos podremos dar la alarma, ¿no? Porque tenemos que esperar los parámetros del IGP, pero el habitante ya tiene que conocer. Yo creo que es un tema de tomar conciencia, es una labor compartida por parte de todos los que somos miembros del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis. Está el IGP, está el INDECI, que es el llamado a la difusión y a dar a conocer más qué hacer, y nosotros, la Marina de Guerra. A ver, pero mucha gente contra el Almirante. La vez pasada que tuvimos una ocurrencia de un sismo, no sé si fue en Chile o en algún lugar, yo estaba al aire y tratábamos de determinar si había o no alerta de tsunami. Ustedes, la Marina, nos decía que sí, INDECI no decía nada, los alcaldes no daban indicación de cerrar la Costa Verde. Tenía un amigo que me decía, acabo de llamar a la policía y me ha dicho que no pasa nada, y uno decía, hay alguien que es una voz autorizada a la que le tiene que hacer caso desde, no sé, el rey hasta el mendigo, y tal cosa no ocurría. Y hemos tenido incluso casos como la señora Susana Villarán, alcaldesa de Lima, diciendo se cierra la Costa Verde, y el alcalde de Chorrillos diciendo no se cierra la Costa Verde. Entonces, de nada nos va a servir tener toda esta capacidad de avisar una alerta de tsunami si es que al final... En Chile es una persona la que toma la decisión, la transmite y se acabó la historia. Acá nunca sabemos identificar, ni siquiera la prensa sabe identificar cuál es la voz autorizada para decir que se cierra, que se abre, cómo se cierra, cómo se abre. Efectivamente, eso a veces pasa, ¿no? Claro, la próxima vez que nos pase nos cae una ola encima, nos morimos todos. El llamado a difundir la alerta y la alarma es el INDECI, ¿no? El INDECI es el llamado, como en Chile es el ONEMI, a pesar de que la Armada chilena, así como la Marina peruana, se encarga de hacer la evaluación de tsunami. O sea, y también trabajan con el Instituto Geofísico de su país. O sea, la cadena es la misma, el modelo es el mismo prácticamente en toda la cuenca del Pacífico. Y es vinculante, digamos, la decisión, una vez que se determina la alarma, los alcaldes están obligados a seguirla, se les sanciona a un alcalde que no, como el de Chorrillos, que no le da la gana de cerrar la Costa Verde porque le pareció que no era tan grave. Bueno, definitivamente los aspectos legales posteriores se tendrán que ver, ¿no? Acá yo creo que el asunto va un poco más por la responsabilidad de cada uno, y es por eso que se hacen estos ejercicios de terremotos y de tsunami. Incluso el mes pasado ya salió la resolución ministerial de la PCM haciendo la programación anual. Para mañana, sí, en las escuelas. En las escuelas, sí. Pero el jefe del INDECI debería ser pues, el hombre más famoso del Perú, todo el mundo lo debería conocer, saber, tener una cara más pública, tal cosa no ocurre, ¿no? Bueno, sí, el aspecto de difusión
evacuación es permanente y continua. Yo le puedo hablar para el caso de la Marina. Nosotros tenemos este encargo desde fines de los años 60, 70, no es algo nuevo. Así es. Y antes de que exista este Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis, por una preocupación propia de la institución, nosotros éramos los que íbamos a lo largo de toda la costa peruana dando las academias, instruyendo, conferencias. El conocimiento del episodio está claro, se sabe cómo es la mecánica del tsunami, o sea que, ¿no? Y los pobladores costeños, aunque no parezca, porque a veces existen estas informaciones cruzadas de que la gente no sabe qué hacer y pregunta, ahora con los medios de comunicación que son tan rápidos, las preguntas ya incluso a gran velocidad, la gente de la costa sabe claramente, y ha sucedido cuando fue lo de... Y hemos visto problemas en la punta donde ustedes tienen su escuela y su comandante general, hemos visto problemas para evacuar a la población de ese distrito pequeño. Bueno, existe el caso de la punta, como lo conversábamos hace unos minutos, de que es una zona inundable. El alcalde de la punta y el presidente regional del Callao sabe que toda la punta, ante un fenómeno de tipo tsunami, se va a inundar en su totalidad, ¿no? Ya se ha evaluado que la evacuación horizontal, o sea, llegar a la cota de los 10 metros en el tiempo que llegaría la ola, no es fácil para toda la población. Entonces ellos tienen un plan de evacuación vertical que lo entrenan y lo van trabajando. Definitivamente, mientras más entrenados estemos, mientras más ejercicios hagamos, mejor nos saldrán. Bueno, muchas gracias por todas esas contribuciones. Un gusto. 9:37 de la mañana.